Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana López Borbón, soy especialista en políticas culturales locales y construcción de ciudadanía. Me dedico hace muchísimos años a la gestión cultural y agradezco a la Coordinación Ejecutiva de Asuntos Especiales y Asesoría Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México esta invitación que me ha extendido para platicar. En una primera parte hablamos de la cultura como derecho humano y hoy platicaremos fundamentalmente de aquello que tiene que ver con la inclusión cultural, la cultura de la inclusión y por supuesto las problemáticas relacionadas con los retos que nos impone la exclusión y todas las dificultades que con ese tema tenemos. Ahora, cuando hablamos de inclusión cultural, nos estamos preguntando por el reto de incluir a todas las culturas sin marginar a ninguna. Y existe, digamos, por otro lado, la inclusión social que tiene que ver con distintos grupos de personas sin discriminar por clase social, género o características del grupo. Sin embargo, las dos están intrínsecamente relacionadas. No hay una que esté por encima de la otra, es decir, las dificultades que implica la discriminación o la exclusión cultural también tienen una relación muy cercana a los problemas o aquellos retos que nos impone la exclusión social. El tema es que cuando tenemos exclusión cultural, no se nos permite o no hay forma de generar una participación igualitaria de todas las personas en la sociedad y por lo tanto el derecho a intervenir en las necesidades del grupo al que pertenece, de la comunidad, de su pueblo, quedan relativamente marginadas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de inclusión cultural o de cultura de la inclusión, estamos hablando de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que deben ser respetados y deben tener, digamos, de manera individual y colectiva, formas de ser realizados. Aquí lo que nos plantea el proceso de Naciones Unidas desde que se hace la declaratoria de los derechos, de los derechos humanos, ¿no? En 1948, es que hay una diferencia social que una serie más bien de diferencias socialmente aceptadas que deberíamos tener siempre en cuenta para que en la realización, digamos, de las posibilidades que tiene la vida conjunta a partir, digamos, de las estructuras institucionales que para ello existen. El gran es la estructura estatal nacional, ¿no? Por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas, más todos los ciudadanos, deben lograr construir espacios donde estas diferencias no le quiten la posibilidad a ningún individuo de participar plenamente y desarrollar plenamente su vida en el lugar donde lo haya decidido. Por lo tanto, diferencias como el sexo, el origen étnico, el origen social, el idioma de la elección, la religión que se ha heredado o se ha decidido seguir en la vida, la nacionalidad, la posición socioeconómica, etcétera, no deben incidir de ninguna manera en el acceso que los ciudadanos tengan, como les decía, al mayor bienestar, a la mayor calidad de vida, es decir, a una vida plena. Y en este sentido, el trabajo central o el trabajo más fuerte ha estado estructurado, digamos, en esta idea de los valores éticos, de cómo lograr que la ética y la deliberación ética permanente esté en la relación, no solo de instituciones con ciudadanos, sino de ciudadanos con ciudadanos. La deliberación ética está, perdón, la deliberación ética está centrada fundamentalmente en los derechos humanos y en la realización corregulada y también autorregulada de la libertad. Mi libertad, que es el principio kantiano, llega hasta donde se despliega tu libertad y por lo tanto tenemos formas de corregulación que parten de estas dinámicas, no están basadas en la idea de lo que está bien o mal, que finalmente lo que más afecta y lo que está en el centro, digamos, de los procesos de exclusión es una cierta idea de lo que está bien o mal con respecto a la cultura de la que yo participo y las culturas que considero que son diferentes a la mía. Y el problema de la exclusión es la falta o el no respeto a las estructuras de pensamiento
y de desarrollo, digamos, de los otros individuos y sus comunidades o sus grupos de referencia. Tenemos tres temas centrales, digamos, en el desarrollo conjunto, en el desarrollo humano de la sociedad, en el desarrollo humano en el que todos participamos y donde la exclusión o, por supuesto, tener dinámicas inclusivas son fundamentales para que podamos lograr objetivos conjuntos. Por un lado, el tema del desarrollo sostenible. Decíamos que tenemos la Agenda 2030, que seguramente con la pandemia es posible que la fecha sea necesario aplazarla, pero esa gran agenda que hemos concertado sigue siendo vigente, ¿no? Implica cómo participamos, cómo nos incluimos todos de maneras dialógicas para tener un crecimiento económico y producir la suficiente riqueza sin dañar el ambiente, preservando, digamos, la suficiente capacidad ambiental para que nuestras infancias y nuestras juventudes hereden un mundo donde ellos también puedan desplegar sus mayores capacidades y tener una vida plena y una vida que tenga sentido, una vida enriquecida mutuamente. Entonces, en lo sostenible, en lo ambiental, la cultura, digamos, de la inclusión genera una serie de retos importantes que miraremos al final. Por otro lado, la gobernabilidad también implica cómo hacemos un civismo inclusivo, cómo logramos que haya legitimidad y legalidad en las acciones a favor del bien colectivo, a favor de lo que estamos construyendo juntos. Por lo tanto, el reto, digamos, de incluir la inclusión, de que la inclusión forme parte de la gobernabilidad, implica también el reto de políticas públicas que siempre tienen esta mirada, esta estructura, digamos, que hablaremos en alguna parte de la charla más adelante, como les decía, para lograr el gran reto que es un civismo inclusivo, un espacio donde yo como ciudadano tomo responsabilidad de mis acciones, pero también incluyo a todos los otros y en esa mirada inclusiva logro una sociedad más democrática y una sociedad que tiene mayor sentido para todos y no solo para aquellos que la pueden realizar con mayor facilidad porque tienen ventajas, digamos, frente a otros que no tienen tantas posibilidades, digamos, en sus entornos físicos, pero tampoco en sus dinámicas simbólicas, que serán las que tienen que ver con, con los procesos culturales. Y finalmente, también, ¿no? Sostenibilidad, gobernabilidad y cooperatividad. Y la cooperatividad no solamente entre ciudadanos, cooperemos juntos para vivir mejor, que es fundamental, sino también cómo se logra que el gobierno, las empresas y la sociedad civil generen una cooperación para la inclusión, generen espacios donde esa inclusión no solamente cada entidad por aparte en sus propias políticas, sino en el trabajo colectivo y conjunto que realizan en espacios de gobernanza, que esta parte de la gobernabilidad, ¿no? Tengan siempre en cuenta que la cultura de la inclusión es fundamental para un desarrollo, como les decía al comienzo, más humanos, con mayor bienestar, con mayor calidad de vida y por lo tanto más pleno. Y la plenitud entendida como la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de posibilidades allí donde nací, allí con lo que nací, allí con mi diferencia, allí con mi diversidad cultural. Podríamos decir también que la cultura es el lugar donde se realizan las creencias, tiene todo este espectro de los modos de vida, la forma antropológica como yo despliego mi identidad o aprendo a desplegarla y realizo, digamos, la complejidad de mi identidad o de las identidades de lo que estoy siendo como individuo en un momento determinado, lo que estoy siendo en un grupo social determinado, pero también que la cultura, lo cultural, incluye todas las posibilidades de crear juntos y de estar de otras formas juntos. Por lo tanto, dentro del mismo proceso cultural se incluyen las formas para el diálogo intercultural, para aumentar la convivencia y para esta realización, digamos, de esta libertad que se logra no solamente en la fraternidad, ¿no? Nos miramos todos como iguales, somos fraternos para mirarnos todos como iguales, para construir la libertad necesaria juntas.
juntos. Entonces, el proceso de convivencia, las lógicas de la convivencia necesitan de esta creatividad cultural, necesitan que se incluyan todas las miradas y todas las posibilidades para poder desarrollar, digamos, nuestra sociedad de la mayor o de la mejor manera posible. Ahora voy a compartir la pantalla teniendo en cuenta que vamos a entrar brevemente en el tema de inclusión, no brevemente, pero vamos a entrar en el tema de inclusión para revisar posteriormente los temas relacionados con la exclusión, es decir, su opuesto, y allí ya poder hacer una problematización que nos permita aproximarnos a posibilidades. Uno de los temas centrales es que el centro de la inclusión es la dignidad y se trata, digamos, como la expresión de una expresión para poder vivir juntos a partir de aquello que nos hace iguales y no de lo que nos hace diferentes. Es decir, la inclusión es fundamentalmente un proceso de humanización del otro, donde yo al otro lo percibo como un humano igual a mí y no solamente cuando lo miro, lo registro y registro toda su diferencia, ¿no? Esta persona es de otra etnia, habla otra lengua distinta a la mía y nació en otro país o nació en otro estado o en el municipio del lado y ese municipio ya no me es importante, ¿no? O no, no me parece tan bonito o no creo que las personas de allí tengan el suficiente desarrollo humano o el suficiente progreso. Ahora hablaremos del tema de progreso. Y la inclusión también es la esencia de la igualdad, ¿no? Que está basada siempre en la dignidad como este lugar donde todos tenemos poder creativo y también el compromiso que cada individuo, que cada persona desde el lugar social que ocupa, bien sea, voy a decir, es un estudiante, es un trabajador, es un funcionario público, trabaja en temas de cultura, etcétera, todos debemos tener un compromiso hacia el bien común y por lo tanto nadie debería quedarse fuera de las posibilidades que nos ofrece la sociedad de convivir y crecer juntos humanamente. Por otro lado, se considera a la inclusión y digamos, las posibilidades que nos ofrece, que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias que son distintas a las de los demás y que, por lo tanto, toda esta gama de diferencia exigen respuestas diversas o respuestas diferentes. No necesitará lo mismo las juventudes urbanas que las juventudes rurales, que las juventudes indígenas. No requerirán lo mismo una niñez que se está desplegando, por ejemplo, fuera de los espacios digitales en momentos de la pandemia, a la vez que los que sí están conectados requerirán otras cosas. Reconocer las habilidades y las potencialidades propias es una forma de incluir. Entonces, la inclusión también requiere una mirada sobre lo que los distintos grupos están demandando en el trámite de la realización de su vida y no solamente en darle lo mismo a todos, porque es posible que al dar lo mismo simplemente esté construyendo programas para las mayorías y no esté teniendo en cuenta la inclusión de las minorías, que ahora veremos es uno de los mayores problemas que tenemos cuando sentamos el tema de la inclusión en la mesa de la democracia y en la mesa de las posibilidades de la realización humana. Por otro lado, se trata de que las personas formen parte de y no permanezcan separados de, ¿no? Si yo construyo programas donde solamente coloco, voy a poner ejemplos, afromexicanos en un lugar y luego coloco indígenas en otro y luego esos grupos étnicos los divido por tipos de lenguas y por regiones y empiezo a hacer políticas solamente focalizadas, la inclusión se me empieza a volver también una forma de estar separados, de no participar juntos. Por lo tanto, hay que construir siempre cuando nos preguntamos por este tipo de procesos, cómo vamos a proveer acceso y participación recíproca de todos los ciudadanos y de los individuos para que tengan posibilidades de participar en igualdad de condiciones, ¿no? Que esa igualdad sea cierta, que no sea solamente un lugar donde unos
que están excluidos, por ejemplo, tienen mayores posibilidades que las mayorías urbanas, porque al final hay que hacer programas exclusivos solamente para incluir a los que están separados. Y resulta que el gran reto es cómo logramos incluir a las grandes mayorías y no solamente a esos que consideramos fuera de los procesos y las dinámicas, no solamente de la política pública, sino también de las posibilidades económicas, educativas, digo, no solamente la política pública cultural, sino también de otros procesos que están en curso y que tienen que ver con otras áreas también del desarrollo. Una de las cosas importantes, digamos, del tema de la exclusión está relacionado con la forma como esta exclusión se va construyendo en las dinámicas históricas de la democracia y sobre todo en las dinámicas relacionadas con la propiedad privada y la posibilidad que tienen los sujetos y los individuos para desarrollarse. Y es que en el mundo europeo, donde se construye esta idea de civilización, estas formas de estructurar la ciudadanía, hay una herencia profunda, lo sabemos todos, de Grecia, y en esa Grecia la característica que teníamos, digamos, es que ciudadano eran hombres, no mujeres, no niños, no esclavos, no personas mayores de cierta edad. En esa época la esperanza de vida no pasaba de los 40 años, pero se consideraban mayores, creo, después de los 35, entonces los abuelitos, y si llegaban a mayores edades, tampoco, y se consideraban que eran personas estudiadas, ¿no? Había una cierta idea del estudio y fundamentalmente, digamos, también una relación religiosa, en este caso con el mundo de Zeus y este Olimpo. En la herencia que se va a recibir postrevolucionaria y después del absolutismo, porque se hace la revolución, pero después vendrá Napoleón y después vendrá la constitución de una cierta idea de ciudadano, pues el ciudadano va a ser hombre, no mujer, no niño, no abuelito, ¿no? Otra vez, pero además va a ser heterosexual, no va a tener ningún otro tipo de, no va a ser LGBT, por supuesto, ni ningún otro tipo de ocupación, va a ser blanco, no negro, no amarillo, no morenito, ¿no? No de otra consideración, va a ser fundamentalmente católico, por eso se cree y hay también una visión enraizada alrededor de que los musulmanes no son tan ciudadanos, de que los hindúes son como exóticos, ¿no? Que las otras religiones no tienen, sobre todo, una gran importancia, digamos, esos no son tan ciudadanos como el ciudadano europeo, el ciudadano eurocéntrico. Y las otras dos características que son centrales, dueños de medios de producción o dueños de tierras. Este nodo duro se va a heredar hasta nuestros días y entonces buena parte del etnocentrismo y la forma como se genera, digamos, la exclusión o la cultura no inclusiva pasa por esta idea de quienes sí pueden ejercer ciertas ciudadanías y quienes no, y un cierto pensamiento sobre las mayorías. Si bien los grandes movimientos ciudadanos y la construcción de las ciudadanías históricamente en el siglo XX y XXI han movilizado, digamos, los feminismos, la aparición de los grupos LGBT con sus demandas, las demandas afroamericanas en Estados Unidos y en distintos lugares, siguen siendo luchas que no han terminado, ¿no? Que siguen demandando y generando grandes procesos, que siguen siendo procesos culturales de gran envergadura que hay que tener en cuenta y que no solo dependen, digamos, de las dinámicas de las institucionalidades vigentes de la cultura, sino de todo un proceso de la cultura de la inclusión, donde es posible mirarnos de maneras distintas. Voy a volver a compartir pantalla para seguir platicando sobre este tema. Entonces, la exclusión se basa en el convencimiento de que las minorías, los otros que no piensan, por ejemplo, en una cultura de la competencia, en este estilo de ciudadanías, etcétera, deben ser marginados, pueden ser separados, puedo ejercer una mirada diferente. Es que así no pensamos los hombres, por ejemplo, o así no piensa la cultura patriarcal, o eso no es lo que deberían hacer cuando se imponen, digamos, visiones contrarias a los derechos como las de provida o este tipo de exclusiones basados en ciertos catolicismos o en ciertas visiones religiosas mucho más radicales que evitan el Estado laico que es propio
de la democracia y por lo tanto de una cultura de la inclusión. Por otro lado, tenemos mecanismos como la marginación, el racismo. Acuérdense que la raza, o no acuérdense, les comento que la raza ya no existe, como fue desmantelado el concepto en el mundo postcolonial, ¿no? Y con este advenimiento, la caída de la gran historia y el comienzo, digamos, de las multiplicidades de historias y el reconocimiento a las diferencias, pero el comportamiento racista y xenófobo sigue existiendo, por eso se menciona. Por otro lado, también la estigmatización de los otros, que siguen siendo, digamos, justificadas por las grandes capas. No, pues todos somos iguales. Yo sí soy racista, pero como todos somos iguales, no importa. Y entonces, en esa estigmatización, digamos, pensando, por ejemplo, en las redes, ahora que estamos todos volcados a un mundo digital, justamente por las dificultades que ha planteado la pandemia y el virus, pues evidentemente usar el meme como una forma de polarización, una forma de marginación, una forma de burla del otro. No generar, perdón, mecanismos ampliados donde la igualdad sea una forma de inclusión del otro, sino donde la segregación y el rechazo sigue siendo fundamental. Pensemos, por ejemplo, en todos los temas referidos a la equidad de género y todos los retos que representa ocupar una identidad como mujer en un mundo donde tenemos menos oportunidades de trabajo, menos salario mensual, menos posibilidades de educación y, digamos, incluso menos posibilidad de voz. Hay menos paridad, menos mujeres ocupan cargos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que representa esa exclusión, porque no solamente, digamos, estamos hablando de la exclusión por color de piel o costumbre, sino también por aquello que somos, porque está relacionada con las identidades. Ahora, el etnocentrismo, que es este mecanismo que venía hablando de las grandes mayorías, del hombre blanco, católico, heterosexual, eh, dueño de medios de propiedades, etcétera, ¿no? Y los prejuicios que se van generando alrededor de este etnocentrismo, donde perdón, las mayorías tenemos la razón, pero los demás no necesariamente. Entonces, la idea básica, hay un prejuicio que es el primero, y es que la mayoría de las personas piensan así en el mundo, que es esta extensión de la idea de libertad a la idea de consumo, a que ser libres es elegir entre marcas, ¿no? ¿Qué marca de refresco, qué marca de coche, en qué tipo de avión viajo, etcétera? O en marcas de ropa, ¿no? Y que eso es lo que me constituye, que eso es lo que me hace, y que la libertad también es una libertad de acumulación, no solamente de objetos, sino también pues de medios de producción, de tierras, etcétera, y que la libertad no es estar juntos entre iguales produciendo la mayor fraternidad posible, la mayor libertad de tener una sociedad en la cual nos podamos desarrollar plenamente, que es el ideal de una ciudadanía, perdón, cosmopolita. Por otro lado, el tema de las diferencias culturales, ¿no? Entonces, se supone que nosotros, como somos mayoría, tenemos la razón y los otros están equivocados. ¿En qué tenemos la razón? Pues en una idea de progreso basada en la acumulación, donde tener carro, casa y beca, independientemente, bueno, la beca no era necesaria, pero tener este sistema, este dispositivo, que independientemente de que le haga daño al planeta o que haga daño medioambiental, etcétera, consideramos que es parte del progreso. La idea, por ejemplo, de que las personas que van a una universidad son mejores que las que no, ¿no? Como cuando alguien pregunta, ¿y tú quién eres? O ese quién es si ni licenciado es, no, es que todos somos personas, independientemente de si nos hemos licenciado o no nos hemos licenciado en algún proceso, entonces, o en alguna carrera o en algún sistema educativo formal, entonces ahí empiezan las discriminaciones, ¿no? Por lo que tienes, por lo que estudiaste, por la forma como realizas tu vida, y la idea también de que como todos somos iguales, entonces no importa si yo ignoro a otros, si no los tengo en cuenta, si no participo con ellos. Pasa mucho cuando se hacen programas desde el área de bienestar, aunque eso cada vez es menos, o desde el área cultural sin tener en cuenta ciertas focalizaciones. Las
políticas de la focalización ayudan o se han centrado fundamentalmente en la minimización de la exclusión. Y el racismo, volver a repetir, la raza ya no existe, pero el racismo sigue siendo una operación que continúa, digamos, vigente y donde un estereotipo cultural o ciertas normas de comportamiento relacionadas con cierto nacionalismo, piensen que la nación no es solamente todo México, sino que hay distintas naciones dentro de la patria, dentro del Estado, y con cierto o con el fundamentalismo religioso, donde yo creo que la religión que practico está por encima de los demás. De tal manera que se considera, por ejemplo, que ser estadounidense es mejor que ser mexicano, que ser europeo es mejor que ser mexicano, que ser de un país nórdico, que los nórdicos sí saben cómo hacer las cosas y nosotros no, que sería un autorracismo cultural, ¿no? Una forma de vernos de manera discriminatoria y de manera excluyente a nosotros mismos. Se elogian, digamos, ciertas virtudes y se niega la creatividad de los otros. Se considera que su lengua, por ejemplo, sea cual sea de las lenguas, de las casi 100 lenguas o más que se hablan en México, o de los 14 millones de indígenas que tenemos en el país, o que son parte de las ciudadanías de este país, no aportan lo suficiente al desarrollo, ¿no? Entonces, no se les brindan los mismos servicios públicos. Hemos tenido casos, y todos lo sabemos, de digamos, exclusión de sistemas de salud, exclusión de otros sistemas, y creemos que solamente con la integración cultural es suficiente, que este es otro de los problemas que empieza a pasar dentro de este racismo. Entonces, no te doy cobertura social, pero sí te permito ir a cantar a la plaza o ir a contar tus grandes historias tradicionales como cultores, o te permito vender en una feria artesanal para darte algún tipo de ingresos, pero no hago un programa de economía serio donde te pueda incluir, ¿no? Entonces pensamos que esa parte es considerada el integracionismo. Cierto integracionismo cultural solventará las demás inequidades y exclusiones en curso, que pueden ser también culturales o sociales o económicas. Y entonces la construcción de ciudadanía se va a plantear de manera muy seria que no es suficiente con ese proceso. Por otro lado, hay quienes combaten la religión o ridiculizan de manera seria los hábitos de otros. Sobre todo, no solamente hay un racismo cultural cuando estamos hablando de una diferencia, digamos, étnica profunda. Podríamos, claro, no se llama racismo, pero lo voy a mencionar aquí, digamos, dentro de este proceso, porque no está lo suficientemente estudiado, digamos, desde lo cultural, y está mucho más estudiado desde lo social y desde las dinámicas políticas, que tendrá que ver con la criminalización de los jóvenes y esta forma de verlos como personas que no pueden aportar a la sociedad, de tal manera que solo se incluyen sus expresiones culturales para el tiempo libre. Ahora lo miraremos en la instrumentalización, pero no se tienen en cuenta tampoco como aquellos que pueden aportar más allá de sus estéticas a la vida social, cuando sabemos que no solamente tenemos un país con muchísimos jóvenes, 70% de la población es joven, sino que además la mayoría tiene que trabajar y aportar de manera constante a las dinámicas del país. Entonces, cuando hablamos de inclusión cultural, voy a cerrar aquí para que no nos agotemos todos mirando la pantalla. Cuando nos centramos, digamos, en la inclusión cultural, estamos hablando de la participación más amplia y plena de la población, pero no solamente en mi propia cultura, en acceder a mi propia cultura, no solamente en participar de mi propia cultura, no solamente en informar y comunicar mi propia cultura, sino que, digamos, la labor más fuerte de las políticas culturales será que esos que ya están accediendo, que ya se están comunicando, puedan dialogar con otros. Aquí el tema de la construcción, digamos, de escenarios para una cultura de la inclusión es que aprendamos a convivir con otras culturas y a respetarlas. Y resulta que el mercado no tiene capacidad para hacerlo. Por lo tanto, todas las dinámicas de la cultura comercial que pasan por la televisión, la radio, el cine, difícilmente construyen espacios para esa convivencia y para ese diálogo intercultural
que sí son una responsabilidad permanente, digamos, de quienes estamos al frente, bien sea desde la sociedad civil, bien sea desde los sectores económicos o desde la empresa privada, desde la IP, o en los sectores gubernamentales y en las institucionalidades vigentes de la cultura, allí donde se construye la esfera pública más densa, de generar ese diálogo. Y como estamos no solamente en espacios donde la ciudadanía se construye en el territorio físico, sino también se despliega en los territorios digitales, por supuesto es importante plantearnos cómo construimos ciudadanía también en lo digital y no solamente allí donde estábamos más acostumbrados a hacerlo. No es que no existiera, las ciudadanías digitales existen y la construcción de ciudadanía digital existe prácticamente desde el 1 de enero de 1994, Ocosingo, Chiapas, EZLN, un mundo donde quepan todos los mundos. Y esta posibilidad, fíjense que la enunciación, un mundo donde quepan todos los mundos, es la enunciación fundamental de una cultura de la inclusión, esta posibilidad de que nos incluyamos los unos a los otros, nos miremos, no solamente porque tenemos rasgos físicos diferentes, capacidades diferentes, pueden ser neurológicas, pueden ser frente a los sentidos, puede ser frente a la forma como tengo también una discapacidad o la forma como me enfrento a cierta desigualdad de género o a cierta inequidad, digamos, la forma como soy tratado en la sociedad, sino también cómo aprendemos a hacer el diálogo suficiente para participar juntos de otras formas de construirnos en lo individual, de desplegar nuestra biografía en entornos comunitarios o colectivos que pueden ser disímiles, porque hoy en día las identidades son muy complejas, las personas pueden pertenecer a una o varias identidades simultáneamente y desarrollarlas y desplegarlas de maneras contradictorias, no tienen, ¿no? Y eso en lo político cada vez está más estudiado, que el sujeto en su configuración tiende a ser flexible y también a soportar su propia contradicción en relación con los distintos pensamientos que puede desarrollar, actitudes y formas de vivir frente a los temas o los retos que le plantea la realidad y la forma, digamos, cómo se respeta esa diferencia. Ahora, cuando entramos ya en los procesos de la inclusión, pues habrá que colocar en el centro esta idea de la diversidad cultural y que entonces la inclusión cultural y todo lo que tenga que ver con estos procesos atienda, promueva y aproveche esta diferenciación, estas formas de ser diferentes como aspectos consustanciales y ejes transversales para potenciar y para impulsar a los individuos en todas las posibilidades y en todas las diferencias que ellos tengan. Ya mencionaba diferencias físicas, sociales, económicas, de estructura, de creencias, de estructura relacional, de estructura de sus rasgos adquiridos o heredados, su lengua, etcétera. Y por lo tanto, cómo vamos planteando políticas interculturales que permitan complementar todas aquellas medidas y procesos socioeconómicos para que la inclusión sea mucho más extensa, también más robusta y más profunda en todas sus posibilidades. Por otro lado, hay como dos tipos, podríamos decir, de inclusión, ¿no? Una inclusión que es instrumental y una inclusión que tiene que ver con las minorías, que nos plantea en las minorías unas ventajas, pero también unas dificultades. Voy a empezar por la inclusión instrumental. Voy a volver a compartir pantalla para que la tengamos todos a la vista. Esta inclusión instrumental, como está planteada, implica que las actividades culturales se realizan para incorporar sectores vulnerables y esos sectores se les permite participar bien sea a través de sus tradiciones, los trabajos artísticos, las artesanías que realizan, los objetos que producen, las prácticas que tienen, y también, digamos, si pertenecen a algunas etnias o grupos tradicionales, en la promoción de sus artes,
también puede ser como industrias creativas, y entonces aquí lo que se busca es que puedan participar económicamente de algunos circuitos turísticos o de crear algunos espacios para que sus tradiciones y sus artes reducidas a mercancías puedan circular por la gran, por distintos, digamos, circuitos culturales, por distintas dinámicas de lo social, y se trata, digamos, de consolidar instrumentalmente lo tradicional como un bien o un servicio económico que puede convertirse en un emprendimiento o puede estar al servicio de los turistas, bien sean los turistas locales, los turistas nacionales o los turistas internacionales. Y por otro lado, las prácticas de los más jóvenes, las prácticas que están surgiendo dentro de los procesos nuevos de correlación, de diálogo, las nuevas formas, bien sea de las artes de la presencia o de las artes visuales, para el tiempo libre y para atender infancias y juventudes, sobre todo en el entendido que van al tiempo libre. Entonces, por un lado, lo tradicional en los circuitos turísticos y en la generación de ciertas economías, y por otro lado, las nuevas expresividades como un proceso de atender infancias y juventudes y sus tiempos libres y sus momentos de ocio, que entonces será considerada por varios autores, incluso por algunos análisis que se han estado rehaciendo y haciendo dentro de UNESCO, como una forma de inclusión instrumental, es decir, que no tiene gran profundidad en lo intercultural, pero que contribuye de alguna manera a un mejoramiento de la forma de atender desde la política pública a estos sectores de la población. Y por otro lado, cuando tenemos los temas de las minorías y la inclusión, pues se considera que las diferencias culturales, sean étnicas, de género, físicas, económicas, de edad, etcétera, obstaculizan el ejercicio ciudadano pleno, y por lo tanto se implementan derechos grupales, derechos minoritarios, para garantizar que no sean excluidos de los beneficios de la ciudadanía por motivo de su identidad, ¿no? En este momento pienso solamente en cuando se declara que en ciertas zonas vamos a tener ya escuelas bilingües, entonces van a aprender náhuatl o van a aprender maya, además de español, y nuestra idea de que lo que tenían que aprender por mayoriteo, por culturas mayoritarias, fuera inglés, ¿no? Entonces allí tenemos formas como se va realizando el derecho a esta minoría y a ser incluidos, y entonces aquí la pertenencia de los individuos hace que la forma, digamos, como se construye esta pertenencia, permite que puedan hacer parte del ejercicio de los derechos culturales y también cumplir con las responsabilidades que les son dadas. Sin embargo, en este tipo de procesos tendemos también o tenemos también ciertos desafíos, porque cuando unos ciudadanos sí tienen acceso a unos derechos y no todos, entonces las formas del trámite pueden tener problemas. Por otro lado, algunos grupos pueden ir en contra de los derechos universales. Sobre todo este se piensa desde el tema de los usos y costumbres, cuando los usos y costumbres denigran a las mujeres o denigran a ciertos jóvenes o no tienen en cuenta ciertas diversidades, y entonces hay que estar cuidando que, aunque son minorías, tienen que respetar siempre los derechos universales. Por otro lado, se trata también de desatar, que no se vaya a desatar, digamos, competencia en los grupos minoritarios para reclamar un estatus especial por aquello que han sufrido en contra de otros grupos que también tienen el mismo problema, es decir, que la compensación no supere a unos o a otros. Y también puede surgir, y ya ha pasado, grupos nuevos que empiezan a generar una mayor fragmentación y que empiezan a demandar como minorías, y que entonces pueden, digamos, pulverizar el espacio de los derechos universales, y entonces hay que siempre manejar esta tensión entre minorías e inclusión con mucho cuidado. Y finalmente, pues, lo que puede ser el surgimiento de dirigencias o liderazgos que conviertan estos procesos en demandas políticas para favorecerse a ellos mismos o para representar a estos grupos y finalmente conseguir prebendas económicas o prebendas sociales dentro de las dinámicas. Finalmente, entonces, tenemos una serie de retos y de desafíos que nos hacen pensar que toda política de inclusión cultural
debe ser intersectorial, debe ser coherente, debe estar integrada y debe ser multidisciplinaria, porque la posibilidad del vínculo implica siempre la aceptación de la reciprocidad, la complementariedad, la corresponsabilidad y la integración. Estos son retos, pero además aceptar al otro me vuelve recíproco, complementario, ¿no? Corresponsable e íntegro. Es decir, cuando estoy construyendo vínculos desde la política pública, desde las institucionalidades vigentes de la cultura, debo pensar cómo estoy construyendo ese vínculo y cómo estoy permitiendo el derecho de cada uno de los ciudadanos a ser diferentes, a ser plurales y a tener libertad de elección. Con esto voy a cerrar. Entonces, una cultura de la inclusión implica siempre disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, beneficiar a todas las personas sin prejuicio de sus características, sin etiquetar, sin excluir, y finalmente proporcionar un acceso equitativo, revisando los procesos constantemente y mirando el aporte de cada persona en la sociedad. Aquí esta idea del civismo inclusivo, esta idea de que la equidad, la igualdad, no, pero sobre todo la inclusión nos pone frente a retos de lograr los objetivos del desarrollo sostenible, lograr una gobernabilidad suficiente y una cooperatividad suficiente para una vida plena, para que todos los ciudadanos podamos participar de manera activa en la construcción del mayor bienestar y la mayor calidad de vida para todos. Yo con esto cerraría. Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes y cualquier cosa estoy disponible. Muchas gracias.